Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Carrillo y me da mucho gusto saludarles en este espacio de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Sean bienvenidos a Reporte Climático. Probablemente en medios de comunicación o en redes sociales se han encontrado con la idea de que las vacas son las grandes culpables de la alteración del clima, pues sus flatulencias atrapan mucho más el calor en la atmósfera que los gases de nuestros automóviles. Pero, ¿qué tan cierto es esto? ¿Se detendría el calentamiento global si todos dejáramos de comer carne de res? ¿Debería ser la ganadería una cosa del pasado? Para responder a esas preguntas y tomar decisiones informadas, hoy nos enlazaremos con Pablo Preliasco, ingeniero agrónomo especializado en pastizales naturales y ganadería sustentable. Él se encuentra en Argentina, uno de los principales países productores de carne vacuna a nivel mundial. Vamos a conocerlo después de nuestro recorrido por la actualidad climática en el planeta. Aunque se sabe que el cambio climático amenaza a la salud pública, sus consecuencias en este sector han sido subestimadas. Informes recientes de la Organización Mundial de la Salud, OMS, demuestran, por ejemplo, que durante las olas de calor, cada vez más largas, frecuentes y extremas, crecen las repercusiones en el bienestar físico y mental de las personas, especialmente las que pertenecen a grupos vulnerables. Es el caso de las infancias, que están experimentando dificultades para el aprendizaje. Las personas adultas mayores, por su parte, enfrentan más probabilidad de paro cardíaco e insuficiencia respiratoria. Y en lo que respecta a las mujeres embarazadas, están sujetas a vivir partos prematuros, condición que se ha convertido en la principal causa de muerte infantil. Con la finalidad de prevenir esa clase de desenlaces, la OMS y la Organización Meteorológica Mundial impulsan el trabajo conjunto entre científicos, médicos y funcionarios de gobierno para definir lineamientos, programas y acciones que disminuyan los daños del calor extremo. Con la mira puesta en los compromisos adquiridos por los países en el Acuerdo de París, un nuevo estudio reveló qué tanto han influido las políticas climáticas en la reducción de las emisiones que calientan a la Tierra. Los autores de la investigación publicada en Science examinaron 1.500 instrumentos de política pública y concluyeron que solo 63 han logrado una disminución significativa de los gases de efecto invernadero. A menudo, los gobiernos reportan el impacto de sus iniciativas más populares sin una metodología de evaluación adecuada. Por ello, los investigadores procedieron en sentido inverso. Primero ubicaron grandes reducciones y luego buscaron atribuirlas a intervenciones específicas. El análisis tomó en cuenta a 43 países de los distintos continentes y el periodo 1998 al 2022. Las 63 políticas climáticas exitosas identificadas consiguieron una caída de 600.000 a 1.800.000 toneladas métricas de dióxido de carbono o equivalente, y funcionaron mejor cuando eran parte de un paquete de estrategias. A mediados de agosto, la británica Jane Goodall, aclamada por sus investigaciones con chimpancés durante los años 60 en Tanzania, África, visitó las provincias argentinas de Misiones y Buenos Aires. Ahí encabezó un amplio programa de actividades organizado, entre otras entidades, por el instituto que lleva su nombre y que tiene una sede en el país sudamericano. Según la agencia Reuters, durante los distintos encuentros que sostuvo, la primatóloga insistió en que la especie humana aún tiene una rendija de oportunidad para revertir el calentamiento global, pero solo si se actúa colectivamente cuanto antes. La estudiosa de 90 años también considera que todavía estamos a tiempo de convencer sobre esta meta a quienes detentan el poder y confía en la capacidad de los ecosistemas para recuperarse. En el Centro Educativo de Conservación e Investigación que ella misma fundó, Jane Goodall dijo: "Mi misión es ayudar a crear un mundo en el que se pueda vivir en armonía con la naturaleza". Evidencias genéticas y arqueológicas sugieren que la domesticación de los bovinos ocurrió hace más de 10.000 años a partir del uro euroasiático, una especie silvestre ya extinta.
pero la continuidad de esta larga historia es cuestionada actualmente por sus contribuciones al cambio climático, el mayor desafío de nuestros tiempos. Pablo Preliasco trabaja en la Fundación Vida Silvestre Argentina y a lo largo de su trayectoria ha constatado que no toda la ganadería es igual. Existen al menos dos grandes formas de hacerla. Bueno, sí, hay una ganadería sustentable y una ganadería no sustentable. Si es que uno pudiera algo que es un continuum, separarlo en blanco y negro, ¿no? Lo no sustentable básicamente es esa ganadería que ejerce una presión sobre los ecosistemas muy violenta, por ejemplo, la que está hecha en base a deforestación o a conversión de otro tipo de ecosistemas. O sea, la conversión es tan grave como la deforestación cuando uno habla de pérdida de biodiversidad y de otros servicios de los ecosistemas. Entonces, es importantísimo instalar que la gente sepa qué es conversión. Mientras que deforestar implica retirar los árboles que cubren una superficie, la conversión significa sustituir a conveniencia las especies naturales por otras que no corresponden a ese ecosistema. No solo perdemos biodiversidad y servicios de los ecosistemas cuando deforestamos, sino también cuando reemplazamos un pastizal natural por un cultivo forrajero, como puede ser una pastura cultivada. Uno siembra pasto donde había pasto, sin embargo pierde toda esa biodiversidad originaria y pasa a tener solamente el pasto cultivado, que puede ser de origen africano, europeo, depende de la región donde estamos, ¿no? El asunto con la ganadería no sustentable es esa pérdida de ecosistemas naturales que puede motorizar. Lo mismo que ocurre con cualquier cultivo, ¿no? La soja es tal vez peor aún, qué sé yo, en zonas subtropicales, la palma, es tan dramático el reemplazo que hace de ecosistemas naturales como lo que puede hacer el cultivo de pastos en la Amazonía, ¿no? De hecho, se ha estimado que este tipo de ganadería es la principal causa de pérdida de selva en todos los países amazónicos. Por otro lado, hay un señalamiento hacia la carne que tiene que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero. El calentamiento global está directamente relacionado con los gases de invernadero y básicamente los gases de invernadero tienen que ver con todo ese dióxido de carbono que sacamos de las entrañas de la Tierra y lo liberamos a la atmósfera. El CO2 o dióxido de carbono es el gas de efecto invernadero que más hemos emitido con nuestras actividades y su principal fuente es la quema de combustibles fósiles para producir la energía que usamos en las fábricas, los hogares y el transporte. Una vez que tenemos bien claro que el problema grave de nuestro planeta es que estamos quemando petróleo y gas y carbón, entonces sí, sabiendo eso, podemos decir, bueno, y algo podemos hacer con la ganadería. Pero no podemos decir que el problema del calentamiento global son las vacas, porque entonces no vamos a resolver el problema del calentamiento global. Vamos a estar atacando a las vacas en vez de atacar al petróleo. La industria de los combustibles fósiles ha aportado 75% del exceso de gases de efecto invernadero y la producción de ganado vacuno contribuye con 10%. Las vacas, a diferencia de nosotros, son animales rumiantes que tienen la capacidad genial de transformar celulosa en tejido corporal o proteína. ¿Por qué digo que es una capacidad genial? Porque es una capacidad que nosotros no tenemos, no tienen los pollos, no tienen los chanchos, pero la tienen los rumiantes. Ellos son capaces de agarrar pasto, el pasto no es alimento para nosotros porque tiene demasiada fibra, demasiada celulosa. La celulosa es lo mismo que compone la madera.
O sea, hay fibras de madera adentro del pasto que hacen que nosotros no podamos comer eso. Pero las vacas tienen en su rumen unas bacterias que degradan esa celulosa. En ese proceso los bovinos liberan metano y lo hacen principalmente por la boca en forma de eructo. Entonces, ¿dónde está lo genial de eso? Que algo que no es alimento para humanos se usa para producir alimento para humanos, sea leche o carne. Entonces no hay una competencia con la alimentación humana. A diferencia de eso, cuando uno pone un pollo o un chancho y le da de comer maíz. Yo soy argentino, nosotros no comemos mucho maíz, pero me imagino que los centroamericanos y los mexicanos entenderán que hay una competencia directa entre la alimentación humana cuando le damos maíz a una vaca. Y lo más grave de que una vaca competiría con la alimentación humana si le damos maíz es que alrededor del 3% de la energía de ese maíz llega a la carne que come una persona en el plato. Y el 97% queda en el camino, en respiración y metabolismo, digamos. Entonces, a ver si dimensionamos esto. 97% de la pérdida de todo ese grano que le damos al maíz es mucha más pérdida que cuando nos horrorizamos porque el 30 o el 40% de los alimentos se van a la basura. A esta deficiencia de la ganadería no sustentable se suman los efectos del metano, un gas menos abundante que el CO2, pero con un poder de calentamiento de la atmósfera 80 veces mayor. Entonces, cuando uno ve animales alimentados a corral, tiene que darse cuenta de que ahí hay algo que hoy puede estar bien, pero si vamos a alimentar a 3.000 millones de personas más dentro de 30 o 40 años, empieza a explicar la desigualdad a dónde se va el alimento. Porque todo ese maíz que producimos y se lo damos a vacas en un feedlot, es maíz que va a dejar de alimentar personas y va a alimentar exclusivamente clases medias que pueden pagarlo. Aunque abandonar el uso de combustibles fósiles es la apuesta más efectiva contra el cambio climático, prácticas como moderar el consumo de carne y producirla de manera sostenible también ayudan a frenarlo. En un mundo agobiado por la deforestación y el calor creciente, la propuesta de abandonar completamente la ganadería puede resultar atractiva, pero no es tan fácil como suena. Bueno, la ganadería es muy importante para los argentinos, que somos grandes consumidores de carne vacuna, ¿no? Históricamente. Lo que no quita que en general la carne nos la comemos nosotros y no es que somos grandes exportadores de carne. En todo caso, ahora que hay una crisis importante y la capacidad de consumo de los habitantes bajó, queda un saldo mayor exportable. Por ahí hay políticas que favorecen esa exportación y entonces se exporta un poco más. Pero como sea, los argentinos siempre nos comemos la carne que producimos. La Organización de las Naciones Unidas ha reconocido que el sector ganadero es un pilar fundamental para el desarrollo y la seguridad alimentaria de los países y no podemos simplemente eliminarlo. Y ahí eso es un valor que hay que dimensionarlo a la escala global para darse cuenta de qué se trata. Más del 30% de la superficie terrestre, de la superficie no del planeta, sino de la superficie que no es agua, ¿no? De la superficie seca, el 30% son ambientes donde no podemos cultivar. No podemos cultivar porque son inundables o porque son áridos o porque son salados o porque tienen mucha piedra, pero sí crece pasto ahí. Entonces nosotros le ponemos una vaca
y ese 30% del territorio global es capaz de producir carne, con gente viviendo ahí en el territorio, con una cultura asociada a eso, que son culturas de siglos o de milenios, en muchos casos, las culturas pastoriles, y que conservan un montón de servicios de los ecosistemas, incluida la biodiversidad, entre las patas de las vacas. Tomando en cuenta esta cualidad de la ganadería, ¿es posible corregir el rumbo? La palabra sustentable lamentablemente está tan vapuleada y tan usada que es difícil defenderla hoy. Pero entonces voy a decir qué es lo que entiendo yo, que soy un conservacionista por ganadería sustentable. Y es una ganadería que no genera conversión de ecosistemas. Entonces, si yo estoy avanzando sobre un bosque o sobre un pastizal o un humedal para hacer ganadería y lo reemplazo ese ecosistema por un cultivo para alimentar vacas, entonces eso ya no es sustentable. Pero yo puedo hacer ganadería en pastizales naturales y puedo hacer ganadería en sitios donde ya hubo conversión. Eso es lo que se ha hecho en la región pampeana de Argentina, donde vive Pablo Preliasco. En la región pampeana de donde yo vivo, hace más de 100 años que se convirtió gran parte de ese ecosistema y hoy queda menos del 20% de lo que había. Entonces, sería insustentable avanzar sobre ese pequeño porcentaje que queda de pastizales naturales. Pero hacer ganadería en lo que ya está reemplazado, por más que se haga con cultivos, bueno, ahí ya no hay una nueva pérdida de ecosistemas, porque estoy haciéndolo en un ambiente que ya dañé antes. Ahí es donde surge la idea de la carne o de los productos, alimenticios o no, DCF, o sea, Deforestation and Conversion Free, o libres de deforestación y conversión. Con un manejo adecuado, los sistemas ganaderos sustentables pueden inclusive favorecer la captura de carbono en el suelo y ayudar así a la mitigación del cambio climático. El cómo hacerlo realmente es la gran pregunta, ¿no? Nosotros, dentro de Fundación Vida Silvestre, hace ya muchos años que tenemos modelos funcionando. ¿Qué es lo que hicimos? Para las distintas ecorregiones del país, identificamos cuáles eran las tecnologías disponibles, ganaderas, compatibles con la conservación de la biodiversidad. Entonces, al identificarlas, dijimos, bueno, estas son las tecnologías que sí permiten conservar y estas son las que no. Bueno, pusimos a prueba las tecnologías que consideramos compatibles con la biodiversidad en distintos campos, con propietarios que estaban contentos en ponerlo a prueba. Estos experimentos han acumulado evidencia durante más de 15 años y han demostrado que producir y conservar son logros compatibles. Tenemos casos muy exitosos donde el negocio es muy bueno, que esto es fundamental, no están resignando ganancias, donde la biodiversidad hemos logrado que se incremente no artificialmente, sino que se recupere la biodiversidad originaria. No estamos agregando especies que no estaban, porque uno puede incrementar la biodiversidad trayendo cosas de otros continentes, pero eso no tiene valor, al contrario. Entonces fuimos recuperando la biodiversidad originaria de esos ecosistemas. Y lo hicieron a través de tecnologías que requieren más planeación que insumos. Básicamente es periodos de descanso del pastoreo, periodos donde se pastorea, se pone atención a algunas especies en extinción, y entonces si hay un anfibio o un cérvido que está en problemas y está presente, bueno, tratamos de ajustar el manejo ganadero para que no afecte a ese tipo de fauna.
Y bueno, y en zonas boscosas también identificamos tecnologías que eran capaces de conservar la biodiversidad de ese bosque haciendo ganadería bajo bosque, sin reemplazar el bosque, ¿no? Un elemento clave de esa clase de proyectos consiste en reconocer que la ganadería sustentable tiene sus limitaciones. Es viable en los bosques secos, sobre todo bosques más abiertos, pero no es posible hacer conservación de la biodiversidad con vacas en una selva húmeda, ¿no? En esos casos, uno lo que hace es dejar un área de reserva estricta y el resto se destruye el ambiente y se ponen vacas. Por eso no es en la Amazonía uno no podría decir acá hago ganadería sustentable. Acá lo que haces es una ganadería que destruye, pero si dejas mucho bosque en la misma propiedad, bueno, en ese bosque que dejas sin trabajarlo podés conservar biodiversidad. La principal ventaja de los pastizales para la ganadería sustentable es que la carne crece exactamente en el mismo sitio donde prosperan las funciones del ecosistema. Y esa es la carne que tenemos que defender, que es la carne que hizo famosa a la Argentina, porque era una carne de mucha calidad producida en ambientes naturales. Eso se fue perdiendo en los últimos años con una tecnologización innecesaria y bueno, hay casos en los que se puede volver, pero lo más importante es que no avancemos más sobre lo que queda. Y ese es el concepto que es importante dejar. Pero, ¿qué tan a tiempo estamos de detener la voracidad de la ganadería no sustentable? Esto nos responde Pablo Preliasco. Estoy convencido de que estamos a tiempo. El problema es cuando uno no es convincente. Digamos, yo puedo mostrar los números. Se gana igual o más plata, con una estabilidad económica mayor, porque hay menor riesgo en la inversión. A ver si me puedo explicar en este aspecto. Cuando uno hace inversiones de sembrar cultivos para alimentar ganado, tiene el riesgo climático y tiene el riesgo de los vaivenes interanuales del precio de los insumos que uso y del producto que vendo. Entonces hay años que son mejores para mi negocio y hay años que son peores. Estos riesgos ya son palpables y a finales del siglo el ganado en Brasil, Paraguay, Uruguay y el noreste de Argentina podría sufrir estrés por calor durante más de 6 meses cada año. Cuando las tecnologías que usas son de procesos, como las que nosotros proponemos, o sea, tecnologías que es usar mucho la cabeza, pero no estar gastando plata en insumos. Lo que genero es que estoy produciendo mucho con muy baja inyección de dinero. Eso me da mucha estabilidad, porque cuando mi producto no vale, igual yo gasté poco. Y cuando mi producto vale, gano mucho. Eso le da mucha estabilidad no solo al negocio empresario que está produciendo carne, sino a la región que, aunque sea un año malo, algo de ingresos va a tener. Y no andan a los saltos con años muy buenos y años muy malos, como pasa con las tecnologías de reemplazo de ecosistemas. Desde la perspectiva de Pablo Preliasco, todavía está pendiente un cambio cultural que haga de la ganadería sustentable una tendencia generalizada, y esa tarea nos compete a todos. Que desde una ONG solos no lo vamos a hacer. Ayuda muchísimo actitudes como tiene la Unión Europea diciendo no voy a comprar carne que provenga de la deforestación. Si a futuro dijeran no voy a comprar carne que no sea libre de deforestación y conversión, entonces sería un golazo, porque ahí sí los mercados estarían mandando. Entonces, ¿qué necesitamos? Que el que va a la carnicería o al supermercado a comprar carne pida que sea libre de conversión. Y para esto hay que educar a los consumidores. Si los consumidores no sabemos qué es conversión y no la reclamamos, entonces el mercado no está ayudando a que crezcan este tipo de
de productos. Gracias por haberme acompañado hasta el final de este reporte climático. Mi nombre es Iván Carrillo y les espero la próxima semana con una nueva emisión y más periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio.